continuar con nuestro evento, la UAM de cara a la Constitución de la Ciudad de México, pero antes de empezar vamos a ver un video de protección civil. Buenos días. Estos son los avisos de protección civil para el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM. La Rectoría General cuenta con sistemas activos y pasivos para la protección de nuestra comunidad universitaria. En caso de presentarse alguna situación de contingencia o emergencia, debemos seguir el plan de evacuación del auditorio como muestra la gráfica, siguiendo las instrucciones del personal de protección civil. Manteniendo la calma, caminamos a las salidas de emergencia que se encuentran a ambos lados frente a ustedes por las puertas de color rojo. Una vez fuera del auditorio, nos concentraremos en el punto de reunión en el estacionamiento. Estos son los números de emergencia en Rectoría General para pedir ayuda de cualquier tipo. Esta información es para nuestra protección. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuevamente tengan todos ustedes una bienvenida a nuestro evento La UAM de cara a la Constitución de la Ciudad de México. Vamos a continuar el día de hoy con la mesa 4, que tiene uno de los temas más importantes a discutir, que es el tema de los derechos humanos. Para ello vamos a iniciar con el profesor investigador de la UAM Iztapalapa, Jesús Rodríguez Cepeda. Pues muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Yo iba a hacer un guión para aprovechar los 15 minutos disponibles, pero luego se excede uno, entonces redacté un texto breve para poder ajustarme ese tiempo. Y no obstante, quiero tomar un minuto para agradecer la invitación de quienes coordinan este necesario proyecto de poner a la UAM en el registro de la discusión del proceso constituyente de la Ciudad de México, y agradecer sobre todo que tenemos una interlocución privilegiada, porque quienes nos escuchan y comentan de primera mano, pues van a ese proceso, van a participar en la redacción del proyecto que servirá como punto de partida, y desde luego pues esto garantiza que lo que podamos discutir aquí en nuestro espacio universitario tenga resonancia también en el espacio de la representación política extraordinaria al que asistiremos en poco tiempo. Me pidieron que hiciera algún comentario sobre el tema de derechos humanos, y entiendo que este es el detonante de una discusión más amplia, por eso quiero plantear una suerte de marco, nada más, sin entrar en demasiadas especificidades. Primero, sin embargo, quiero hablar de algo que ha estado en la discusión y que ha dado lugar a muchos juicios, algunos de ellos muy apresurados, tajantes o innecesariamente tajantes, y que tienen que ver con la naturaleza del propio proceso constituyente. Yo tengo la impresión de que se trata de un proceso claramente democrático. Ayer veía en la página de la universidad las declaraciones o el comentario de algún colega de la propia universidad descalificando como no democrático el proceso de la Constitución. Me parece un comentario aventurado. Yo creo que es un proceso que es a la vez constituyente, pero en otro sentido es constituido, es per leye y es sub leye, y no es un proceso antidemocrático, aunque probablemente lo que ha tendido una sombra de duda sea que las élites políticas que ahora concurren a este proceso no sean exactamente los sujetos más deseables para llevarlo a cabo por su historia política, por sus modelos de negociación, por su modelo de manejo de los bienes públicos, pero en todo caso son los sujetos políticos que nuestra representación democrática ha elevado a ese espacio, y con ellos hay que contar. Por ello no me preocupa en particular la constitución de esta representación, es decir, este 40% de delegados, que son delegados de otros poderes que han estado democráticamente constituidos, pero que pertenecen a esta misma clase política con todos sus bemoles. Me preocupa más el desapego de la ciudadanía, que entre otras cosas, por ejemplo, ha hecho que una batería de precandidatos independientes de muy buena calidad no haya podido levantar las firmas de apoyo necesarias para presentarse a estas elecciones de constituyentes por la vía independiente. Eso sí me parece que
que representa un motivo de mayor preocupación en este momento. Hay cosas básicas que creo que no deben olvidarse en este proceso constituyente. La primera, que estamos en la construcción de una constitución y que una constitución moderna, es siempre un diseño normativo que establece una serie de derechos fundamentales, una serie de derechos que son por definición indisponibles para el poder político, y junto con estos derechos establece una serie de límites y controles para evitar el ejercicio abusivo de la autoridad pública. Esta es la definición moderna de constitución, esta es la idea de constitución que heredamos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero junto con este contenido estrictamente constitucional, deben explicitarse los mecanismos democráticos de formación de la voluntad colectiva y de construcción de las representaciones políticas. Ambos principios, derechos fundamentales y soberanía popular, solo pueden formularse hoy día en el lenguaje mismo de los derechos, es decir, conforme a la idea de que son las personas las que poseen una serie de titularidades de protección o de actuación que debe estar a la base del orden constitucional mismo. Sobre todo en el terreno de la expresión de la voluntad ciudadana, creo que en este proceso existe un terreno muy fértil para establecer formas complementarias al proceso electoral, a la representación política convencional, formas complementarias de concurrencia y participación de la ciudadanía en la conducción de los asuntos públicos. De manera específica, la Constitución de la Ciudad de México debe construir sobre la base del gran logro normativo al que arribamos con las reformas del artículo primero de la Constitución Federal durante el siglo XXI. Aquí no me preocuparía que la Constitución local repitiera lo que con mucho trabajo, hay que decirlo, se ha logrado durante esta década y media de construcción constitucional en materia de derechos humanos. En primer lugar, debe construirse sobre la base de una cláusula de no discriminación aparecida en el texto constitucional federal mediante las reformas de 2001 y que abrió un inédito programa antidiscriminatorio en México. Yo creo que ese es un punto a destacar. En segundo lugar, y segundo solo por secuencia cronológica, porque en alcance, en envergadura es una reforma todavía más potente, debe construirse sobre la base de lo alcanzado mediante la reforma del 10 de junio de 2011 y que instituyó un paradigma constitucional de derechos humanos que, aunque no nos ha dado aún los frutos prometidos, como todo lo que ha sucedido con los modelos constitucionales en México durante los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, aunque nos queda todavía mucho a deber, y en esta década y media que nos separa en este lustro ya que nos separa de su promulgación, no deja de ser el programa constitucional más defendible que se haya construido en la historia mexicana. No hay contenido constitucional más relevante en la historia de este país que lo que ahora tenemos en el artículo primero de la Constitución. Este artículo primero es un contenido obligado para construir a partir de ello el modelo de derechos que queremos para la Ciudad de México. No huelga recordar cuáles son estos contenidos constitucionales que deben ser mantenidos y potenciados en la Constitución local. En primer lugar, la universalidad de la titularidad de derechos, no solo sobre la base de lo estipulado en la propia Constitución, sino, y esta es la parte más innovadora, sino también a partir de lo establecido en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Esto agrega al ya conocido recurso de control de constitucionalidad la figura realmente novedosa de un control de convencionalidad que expande la protección de derechos humanos como nunca antes se había experimentado jurídicamente en este país. En segundo lugar, la exigencia, tenemos como contenido, la exigencia de que la interpretación de las normas de derechos humanos se haga conforme al llamado principio pro persona, el antiguo principio jurídico pro hombre o pro homme, ahora aparecido como principio pro persona. Lo que implica que en materia de derechos no se debe contraponer ningún otro valor normativo, ningún otro valor público, ningún otro valor social, por relevantes que estos sean, a la prioridad de los derechos de la persona. Hay un
un centramiento del discurso constitucional en la persona, y justamente yo creo que esto debe ser mantenido con toda su fuerza en nuestro marco constitucional local. En tercer lugar, tenemos ya como herencia de la Constitución Federal una obligación de actuación de las autoridades en materia de derechos, de responsabilidad de la autoridad en materia de derechos, pero guiada por principios rectores que se han decantado en la dinámica historia del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos dejar de lado los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, más la obligación explícita de la autoridad de reparar las violaciones a estos derechos, lo cual implica una nueva relación de la autoridad con el programa constitucional de derechos. En otro punto, aunque a veces suena ligeramente ajeno al discurso de los derechos humanos, cada vez menos, pero venimos de una tradición donde el discurso de los derechos humanos ha sido, yo creo que obligadamente unilateral. La Constitución de la Ciudad de México debe fortalecer y hacer garantizables y justiciables también los derechos políticos y sociales, además de los innovadores derechos culturales y ambientales. Estos derechos conforman hoy día el concepto mismo de ciudadanía democrática contemporánea, y sobre todo en el caso de los derechos sociales, para el caso de la Ciudad de México, no deberían seguir prisioneros de las prácticas clientelares, corporativas y corruptas que han caracterizado las diversas formas de prestación de servicios sociales en la Ciudad de México. Estas prácticas pasaron, sin solución de continuidad, del régimen priista a su alternativa perredista, y no deberían verse como un terreno condenado a sufrir la repetición sin remedio del mismo modelo político. Creo que esta es una buena oportunidad de tratar de desmontar desde el contrato constitucional las prácticas clientelares y corporativas que han marcado el difícil ejercicio de derechos sociales en esta ciudad. Del elenco explícito de derechos humanos que ya tenemos en la Constitución Federal, la Constitución local debe recuperar y desarrollar en amplitud, sobre todo para estabilizarlos en el tiempo y blindarlos contra posibles regresiones, a los derechos de corte antidiscriminatorio que han dado un perfil específico a la agenda de derechos humanos en la Ciudad de México. Deberían alcanzar, y a guisa de ejemplo, desde luego no exhaustiva la lista, deberían alcanzar el estatuto de norma constitucional local, sin que deje de ser un propósito de alcance nacional, los siguientes derechos al menos: la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, más la previsión de una garantía de atención sanitaria pública y gratuita para las mujeres que decidan ejercer este derecho; la estipulación del matrimonio igualitario, que permite el igual disfrute de derechos sociales y patrimoniales a matrimonios de personas del mismo sexo; la afirmación del derecho de adopción de niñas y niños por parte de parejas y matrimonios del mismo sexo. No estoy diciendo nada que no esté ya en la legalidad secundaria, pero hay que elevarlo y blindarlo a través de la norma constitucional. El derecho de reasignación sexogenérica con costos cubiertos por sanidad pública, el amplio abanico de derechos provenientes de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, con especial énfasis en la accesibilidad universal, en los trazos urbanos, en la señalización pública y en los diseños arquitectónicos de los edificios públicos oficiales y en los de gran afluencia de personas. Es decir, es una oportunidad para avanzar en la construcción de una ciudad territorialmente no discriminatoria. Derechos de protección y desarrollo de niñas y niños, a efecto de eliminar de una vez por todas la situación de desamparo urbano que viven miles de niños y niñas con el consabido riesgo vital en que se encuentran; los derechos de protección y desarrollo cultural de las comunidades indígenas asentadas en la Ciudad de México y que buscan afirmar su autonomía y propiciar su reproducción cultural, y un largo etcétera que el modelo antidiscriminatorio de derechos se ha venido heredando a esta ciudad y que no se puede desaprovechar.
Tal vez el de los derechos humanos sea el tema más fácil de identificar en la agenda constituyente de la Ciudad de México, es probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza. No porque sea un tema sencillo de resolver en el tema constitucional, y menos aún en el perfil de las garantías que debe quedar asentado en el texto que se construirá, sino porque la Ciudad de México, sin dejar de estar aquejada por múltiples vulneraciones de derechos e ilegalidades, se ha convertido en un nicho para libertades y derechos que no tienen espacio propicio en otras entidades del país. Permítame, para concluir, plantear un contenido muy particular, pero que creo necesario para la agenda de los constituyentes en materia de derechos humanos. El tema de lo que seguramente se llamará Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El pasado ejercicio de renovación de la CDHDF mostró lo que pueden hacer las élites políticas locales cuando se trata de ajustar cuentas con los defensores de derechos que actúan con autonomía, legalidad y sentido de los derechos. La no renovación del mandato del anterior presidente de la CDHDF, en contra de lo que las organizaciones de la sociedad civil y los expertos independientes más acreditados y serios opinaban y expresaron casi por unanimidad, es una muestra de lo frágil que ese órgano constitucional autónomo puede resultar frente a las pulsiones e intereses de la clase política local. La elección y permanencia de la persona que ocupe la presidencia de esta Comisión Central en la protección, vigilancia y promoción de los derechos humanos debe poner como requisito constitucional una consulta que sea determinante con las voces de los ciudadanos, sobre todo porque recordemos que en su definición clásica, el ombudsman no es otra cosa que el defensor de las personas frente al abuso de los gobernantes. El que esto no se haya respetado en el anterior tránsito y que la mayor consecuencia de ello es que es la apenas discreta existencia de una comisión que antaño fue robusta y con autoridad moral, muestra la necesidad de tomarse en serio este tema que ha sido relegado en la discusión de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Paso ahora a dar la palabra a la doctora Pilar Berrios, quien es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Sí, muy buen día. Pues continuando aquí la discusión, el debate, en donde la UAM se suma pues a este proceso que debería estar todavía más abierto, más intenso, ¿no?, en nuestra ciudad, pero que bueno, aquí estamos tratando de aportar. Mi participación va muy en la lógica de lo que ya el doctor Rodríguez Cepeda colocó, en términos de que, pues al escuchar sobre la Constitución y al no ser abogada de formación, pues a lo primero que apelo es a esa pregunta que aprendí yo en la preparatoria cuando tomaba cursos, ¿no?, de Derecho Público. Y en donde en materia de Constitución la pregunta clásica es ¿quién vigila al vigilante?, ¿no? Y en ese sentido hablamos de esta Constitución para el siglo XXI, pero en donde sigue vigente esta perspectiva que de alguna manera ya colocaba la necesidad de tener claros cuáles van a ser los mecanismos de supervisión y contrapeso. Yo coincidiría también con el doctor Rodríguez que en materia, digamos, la parte dogmática de la Constitución, ayer nos decían, en materia de derechos humanos, pues más bien está en el debate de si los mínimos o los máximos, si se hace un apartado grueso para poder enlistar todos los derechos y todos los sujetos de derechos, o una perspectiva minimalista que trate de ubicar esos derechos llave que podrían aglutinar diversos derechos o de alguna manera desempacar algunos de ellos. Sin embargo, la inquietud que yo tengo es más bien sobre el sistema de garantías para el cumplimiento de estos derechos y en ese sentido es un elemento transversal a la parte orgánica de la Constitución. Y bajo esta lógica, lo primero que aparece es retomar aquello que ya está instituido. Y en ese sentido coincido también
en la necesidad de ver qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos, seguramente ahora, tal como se dijo, de la Ciudad de México. Ahí el primer supuesto es esta tensión que hay entre lo instituido y lo instituyente. El hecho de que la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México hoy día, para muchas personas, está siendo cuestionada en términos de si está cumpliendo con su naturaleza, no significa que el diseño de esta debiera, de cuestionarse o desecharse en su totalidad. De acuerdo a nuestro andamiaje, la Comisión de Derechos Humanos sería la instancia natural para esta supervisión y para este acotamiento del poder gubernamental. Entonces, bajo ese deber ser, mi propuesta concreta, que he manejado en algunos espacios de discusión con organizaciones civiles, tiene que ver con el ampliar las atribuciones que tiene esta comisión, sobre todo en materia de derechos sociales. No es tampoco algo inédito que se me haya ocurrido, sino retomando dos casos concretos que son la Constitución de Buenos Aires y algunos elementos más recientes en la Constitución del Estado de Chiapas en nuestro país, porque ahí hay que ubicar que estas transformaciones constitucionales han pasado en otras entidades como mero procedimiento burocrático administrativo, iniciativa que en un momento quiso reproducirse en la Ciudad de México y que afortunadamente, empieza a tener ya una cobertura y un nivel de publicidad que lo amerita, y qué bueno, pero que ha sido a partir de los actores sociales y no precisamente desde la clase política o desde las instancias decisionales. De ahí que la propuesta parte de que considero que un aspecto que es necesario por parte del Estado social de derecho, que eso debe de ser punto de partida, un Estado social de derecho, es la participación ciudadana, la cual es indispensable para ampliar los derechos que corresponden al cuerpo social para ejercer un efectivo control vertical. Es decir, la dinámica de contraloría en toda la estructura de la Constitución es un indicador, con eso voy a terminar más adelante mi participación, en términos de ubicar qué tanto se logra transversalizar o no el enfoque de derechos humanos en la parte orgánica de la Constitución. La figura del ombudsman es la más evidente y por ello debiera ciudadanizarse y robustecerse, es decir, frente a lo que funciona mal, lo que yo planteo es que debe de funcionar bien y se debe de fortalecer. Y en ese sentido, lo que sugiero, aunque creo que no ha tenido muy buena recepción en el grupo redactor, ya ahí Miguel Concha lo dirá, es ampliar las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en materia de programas sociales, servicios sociales, derechos de los consumidores y derechos de los usuarios de la banca, incorporar mecanismos de rendición de cuentas, así como incentivar su capacidad de propuesta legislativa en miras de armonizar la normatividad interna con los estándares internacionales, recomendar a partir de la identificación de instrumentos y mecanismos para la reparación del daño, tal y como está ya en la Constitución de Chiapas. Por ello es necesario ensanchar algunos elementos y precisar otros. En particular son 5 aspectos, pues. La primera, incorporar dentro de las materias especializadas de atención. En Buenos Aires hay una visitaduría que se encarga, por ejemplo, de políticas sociales en general y en particular destinadas a personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños y niñas, trabajo, seguridad social y mediación comunitaria, así como administración pública y prestación de servicios públicos de la ciudad en general, y en particular políticas de salud, cultura, educación, ciencia y tecnología, juventud, deporte, consumidores, usuarios, economía, finanzas y presupuesto. Otra de las atribuciones sería supervisar a las empresas de servicios públicos y privados
que atiendan requerimientos de la sociedad. En el caso de Buenos Aires hay un binomio en donde por un lado la Defensoría del Pueblo asume estas atribuciones, pero también dentro de la administración pública hay un centro que se encarga de recibir todas las demandas, inconformidades y denuncias por parte de la ciudadanía. En ese sentido, digamos, es un binomio al interior del gobierno y tener otro elemento de supervisión por fuera. Una tercera cuestión es que no solo se emitan recomendaciones, sino que la comisión pueda formular denuncias y quejas ante las autoridades competentes, proponer ante las autoridades también, o sea, tener la capacidad de formular proyectos y modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, y por último, recomendar en casos que así lo ameriten la reparación del daño y coadyuvar en el procedimiento para que se pueda llevar a cabo esto. Entonces, esto está por escrito, retomo tal y como también el doctor Rodríguez sugiere, de la ley secundaria, elevarlo al plano de lo constitucional. Esto en aras de un vacío existente de mecanismos de control. Hoy día, la Ciudad de México cuenta con una figura sui generis, que es el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya ahora, en donde el gran atributo que tiene este programa es que su comité, su centro, pues, está conformado mayoritariamente por sociedad civil, entiéndase organizaciones sociales, civiles, pero también academia, y un porcentaje minoritario de autoridades gubernamentales. Sin embargo, esta figura que se crea con el programa, muy diferente a la dinámica federal y a los programas subsecuentes en la ciudad, tiene una ley en particular en donde el gran desafío es cómo buscarle una cabida dentro de la Constitución que no se traduzca, digamos, en subsumirse dentro de la comisión, pero tampoco en una instancia subordinada, por ejemplo, a la Secretaría de Gobierno, tal y como es el diseño en el gobierno federal. Ante ese desafío, digamos, pues lo natural podría ser que fuera la comisión quien lo asumiera. La gran preocupación que hoy día aparece es cómo está funcionando la dinámica interna dentro de la comisión y a su vez sus mecanismos de contrapeso. El Consejo Ciudadano, que regula también el quehacer de la comisión, pues debiera de tener un grado de publicidad mucho más amplio y mecanismos de relación sociedad-sociedad. De ahí que esto me lleva al último de los aspectos, en donde nos hemos dado a la tarea a nivel de sociedad civil, y creo que dentro de la academia lo tenemos que hacer de manera más intensa, de formular enunciados más precisos que colaboren con este grupo de 28 personas expertas en diferentes temáticas, en diferentes derechos, en aras de que esto pueda quedar incluido en el texto constitucional. Pero considero también que un aporte significativo es definir una serie de indicadores que nos permitan transversalizar, ¿no? Y en ese sentido tampoco soy original en el planteamiento. Daniel Vázquez, Nuria Cunil han planteado algunos de ellos y que ahora únicamente enlisto. El primero de ellos es que en toda la redacción de la Constitución debe de prevalecer el principio de igualdad y no discriminación. Y yo diría que bajo ese supuesto, ese principio, la enumeración infinita de todos los sectores y todos los actores, como lo planteaba ayer Clara Hussinman, quizá no fuera necesario, ¿verdad? Porque todo el mundo queremos aparecer ahí, pero digamos, ese sería uno de los principales, de los primeros elementos. Un segundo elemento, que la coordinación interinstitucional no solo quede enunciada, sino que incorpore mecanismos
para su operativización sin que necesariamente termine siendo un reglamento al interior de la Constitución. Un poco a lo que voy es que hoy día hay un vacío en términos de la coordinación entre los diferentes segmentos del gobierno. La Comisión en materia de desarrollo social, por ejemplo, no está funcionando. En materia de derechos humanos también hay diferentes instancias de coordinación interinstitucional, y esto, al quedar marcado en las leyes secundarias, en mucho ha dado pie a la discrecionalidad de que si opera o no opera. Dentro de la Constitución debería de estar contemplado ese principio de coordinación interinstitucional que de alguna manera posibilite las sinergias y la suma de esfuerzos en aras de concretar y de poder garantizar los derechos. Me voy más rápido, ya me dice Gabriel. El tercer aspecto, entonces, coordinación interinstitucional y coordinación intergubernamental. Creo que ayer empezamos a hablar de esta relación entre administración centralizada y alcaldías en su momento, pero no se ha ubicado, por ejemplo, la relación que todavía como ciudad capital, no como entidad 32, vamos a tener con el gobierno federal. Y eso hay que explicitarlo también y explicarlo a la gente en términos de que todavía ahí hay una relación de manera, digamos, muy directa. Un cuarto aspecto tiene que ver con la participación ciudadana. En la primera mesa de ayer se habló del tema. Tenemos que leer toda la redacción de la Constitución a la luz de cuáles son los mecanismos de participación y cuáles son las modalidades que se están planteando para que ésta se ejerza, y en su momento me voy a atrever a sugerir también qué elementos de sanción puede haber frente a ello. Ayer se apelaba al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y para poner un ejemplo diría, un funcionario en Jalisco ya tiene años, seguramente Manuel se acordará, en donde desde bueno, es que fuimos juntos a ese trabajo de campo, no por el número de años, Manuel, ¿no? Las dos cosas, dice Emilien. No, ahí lo que me refiero es que un funcionario de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en un taller lo dijo de manera muy clara, en términos de decir, pues miren, voy a estar 5 minutos y me voy, ¿sí? Porque tengo que revisar lo que tiene que ver con el presupuesto. Y es que si no ejerzo el presupuesto, la Contraloría, a su vez, puede fincarme responsabilidades. Un taller o un curso sobre participación ciudadana, estar o no estar, es indistinto. Es decir, no se finca responsabilidades por no atender las instancias de participación dentro del gobierno, y esto es un elemento a considerar. Y el último, en términos de indicadores, que tiene que ver con una cultura de la promoción de una cultura de derechos humanos. Y ahora sí, Gabriel, lo último que termino, porque ayer fue un elemento que a mí me pareció una provocación por parte de Manuel y que ahora recupero. Esta cuestión de si dos de los indicadores en materia de derechos humanos es la participación ciudadana y la promoción de una cultura de derechos, la pregunta que me hago yo es, en un principio la iniciativa no tenía contemplada la participación ciudadana, es más, el propio decreto en este 6040 se lo deja a los poderes constituidos, es decir, los dos ejecutivos, y a los partidos políticos. Esta iniciativa de que hubiera un grupo de ciudadanas y ciudadanos con un alto nivel de especialización que pudieran aportar es como un apéndice dentro de esta estructura que sí quedó plasmada en el decreto. Y entonces la pregunta es, en junio o en septiembre, una vez que se instale la Asamblea Constituyente, ¿cuál va a ser el mecanismo de Contraloría Ciudadana que vamos a poder mantener? La provocación a la que me refiero es que ayer se tocó el punto del referéndum, en donde al no estar contemplada en el decreto, pues lo vuelve como un elemento, digamos, de poca viabilidad. Pero si no es el referéndum, ¿cuál va a ser el mecanismo de Contraloría
que vamos a tener sobre una asamblea que, si bien cumple o cumpliría, esperemos, hay que ver cómo se da el proceso del 5 de junio, el principio de representación, pero la soberanía, hoy sabemos, y en el Cono Sur así nos los han mostrado de manera fehaciente, no solo recae en la democracia representativa, sino también en mecanismos de democracia participativa. Hoy tenemos a este grupo de 28 compañeras y compañeros, pero creo que debemos de ir por más. Entonces, si no es el referéndum, entonces, ¿cuál sería el mecanismo de contrapeso a esa asamblea constituyente que habrá de instaurarse en septiembre? Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Paso ahora a dar la palabra a nuestros comentaristas. Tenemos comentaristas de lujo. Iniciaremos con Miguel Concha, quien ha destacado por su defensa de los derechos humanos. Es miembro fundador e integrante del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Es miembro del Consejo Ciudadano de la UNICEF en México y ha sido autor de diversas publicaciones en donde han destacado temas sobre la violación de los derechos humanos, la pena de muerte, los derechos humanos y la ciudad, y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Le doy la palabra entonces a Miguel. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este foro tan importante. Yo, en primer lugar, quisiera decir que sería muy útil y muy importante que lo que se está exponiendo aquí en este foro, una vez que pudiera ser sustantivamente transcrito en algún documento, pues se haga llegar precisamente al grupo de asesoría técnica en el que pues estoy trabajando. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor en la primera intervención, que estamos hablando de un proceso que desde el punto de vista de su integración política, pues va a ser un proceso efectivamente constituyente, pero constituido, y ciertamente con algunos obstáculos para una participación ciudadana pues más contundente. Sin embargo, yo creo que el tema de la democracia no solo representativa, sino la que también estamos queriendo que conste de una manera muy concreta, muy clara, muy precisa en la nueva Constitución, pues depende efectivamente de los contenidos que en esa Constitución se establezcan como criterios, como principios de interpretación y como criterios de exigibilidad y de justiciabilidad. Y precisamente pues es por ello que, a pesar de ser un proceso pues constituido y no todo constituyente y sin una estructura que facilite más la participación ciudadana, a pesar de ello, pues entre otras personas que conformamos el grupo de los escribanos, ese grupo técnico, pues por eso precisamente decidimos seguir participando. Yo debo decir que yo fui parte también desde el año 2009
2014, del Consejo de la Unidad para la Reforma Política del Distrito Federal. Y en todas las sesiones en las que me tocó estar presente, participar, porque fui asiduo, estuve insistiendo precisamente sobre el hecho de que nosotros no queríamos una constitución simple y sencillamente que nos garantizara la representación democrática, sino que nos garantizara en la ciudad la participación democrática. E incluso hablamos, ¿verdad?, y así lo expresamos en una iniciativa ciudadana, desde que se empezó a discutir este tema en el Senado, que la nueva constitución de esta nueva entidad federativa tendría que ser avalada, legitimada, como en todo proceso democrático, por un referéndum que señalaba hace un momento Pili. Ciertamente, como ella ha dicho, ¿verdad?, es un asunto que se ha vuelto a plantear en el grupo de este grupo técnico de asesoría técnica, este grupo de escribanos y escribanas, pero sobre lo cual pues todavía no se tiene una solución. Es algo que urgentemente se tiene que plantear al interior de ese grupo para poder presentar algunos criterios, alguna asesoría también sobre ese punto tan trascendental. No podemos volver a insistir en el referéndum porque la reforma política del Distrito Federal, tal y como fue aprobada por el Congreso, pues establece el procedimiento para poder llevar a cabo esta Constitución y han eliminado el referéndum. Y entonces se podría plantear un problema si en un transitorio, como se ha llegado a hablar, se estableciera pues el hacer un referéndum, se podría plantear, ¿verdad?, que pues eso viciaría el proceso formal de elaboración de la Constitución. Pero sí tiene que presentarse, como dice Pili, algún mecanismo de control de la ciudadanía más amplia, ¿no? Y creo que una vez establecida la constituyente, con todas las limitaciones que tiene, será uno de los temas seguramente que también allí se planteará. Estoy de acuerdo con el doctor que usó la palabra en la primera intervención, de que la centralidad, en primer lugar, deben ser los derechos humanos integrales y que, como dice Pili, pues ellos deben estar transversalmente presentes en el régimen. No se puede simple y sencillamente tener una parte dogmática, como la hay en todas las constituciones, de principios constitucionales, donde deben de ser recogidos integralmente los derechos humanos en su indivisibilidad, en su interdependencia, en su universalidad, sino también en la segunda parte de toda constitución moderna, que es la parte de régimen, que no puede de ninguna manera desentenderse también de respetar, de proteger, de promover y de garantizar los derechos humanos.
Y como dice también quien me antecedió, ¿verdad? Debe haber ciertamente un control de constitucionalidad en la misma Constitución. Debo decir que desgraciadamente muchos de nuestros funcionarios del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo o del Poder Judicial, desgraciadamente, no conocen a fondo ni con la debida amplitud el tema de los derechos humanos. Todavía recientemente, ¿verdad? El día de ayer, nada menos, al recibir a la caravana por la paz, la vida y la justicia que vienen de Centroamérica y que van hacia las Naciones Unidas para hacerse presentes en la discusión sobre una nueva política de drogas, pues salía a flote precisamente de parte de una de las especialistas que acompaña la caravana desde Honduras, salía a flote precisamente, pues desgraciadamente, la ignorancia, la falta de conocimiento que tienen nuestros funcionarios. Y por eso no pueden estar en la elaboración de la Constitución, ¿no? Y el jefe de gobierno no puede permitirse presentar una iniciativa de Constitución, que es su facultad en la reforma política, sin efectivamente dar muestras de un conocimiento y de una experiencia realmente sustantiva en la defensa y promoción de los derechos humanos. Este grupo en el que participo, puedo dar fe de que hasta la fecha el centro primero de todo el trabajo que se ha venido realizando es el tema de derechos humanos. Es un bloque que está muy trabajado y que será de alguna manera cerrado, pero no clausurado, ¿no? En una semana más, ¿no? Y tengo que decir que no nada más para que se establezcan los principios, los criterios. No, se ha hablado mucho de los principios de interpretación y de aplicación de los derechos humanos. Y hemos hablado también de las garantías de exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos humanos. Y se ha hablado precisamente de ese control de constitucionalidad y de ese control de convencionalidad, ¿no? Tan es así que, pues, Clara Husselman ya les explicó cómo efectivamente, sin asumir una posición minimalista ni maximalista, pues hemos decidido, hemos acordado una posición intermedia en donde tenemos ciertamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, ciertamente los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales que los protegen, ciertamente los derechos humanos que han sido logros, que han sido pues éxitos de la sociedad civil en el Distrito Federal, en leyes progresistas, porque uno de los criterios es para nada admitir criterios de regresividad o de discriminación, en leyes progresistas como por ejemplo la ley precisamente de participación ciudadana, ¿verdad? La ley que establece como política no de gobierno sino de Estado el programa de derechos humanos del Distrito Federal, la propia ley de desarrollo social, en fin, son normatividades que tienen ahora que estar en la Constitución
porque ya son logros y no se puede comprometer su futuro. Y están también lo que se decía acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, está la cuestión de poder acceder a la adopción, está el tema de la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana, y otros que son triunfo, poniendo especial énfasis también en derechos más urgentes en la ciudad, como es el derecho humano al agua, por ejemplo, el derecho humano a la vivienda, por ejemplo, y como base de todo, el derecho humano a la ciudad y los derechos que implica esa garantía del derecho humano a la ciudad. Tan es así que el capitulado que nosotros vamos a sugerirle al jefe de gobierno y le vamos a argumentar es que siga el esquema del derecho humano a la ciudad. Solamente como ejemplo, por ejemplo, en el asunto de las y los capitalinos, a propósito que no nos gusta nada eso de las y los capitalinos, todavía no tenemos un gentilicio para podernos nombrar los habitantes del Distrito Federal, pero pues yo he insistido en ese documento y en el documento sobre derechos económicos, sociales y culturales, en una aportación precisamente que viene de la sociedad civil, para que no se entienda que la participación democrática se reduce simple y sencillamente a formas de democracia directa, como puede ser el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, etcétera, sino a la gestión del gobierno del Distrito Federal, a su gobernabilidad, tomando en cuenta precisamente la participación democrática. Debo decir que sobre este punto, curiosamente, pues no todos los que estamos allí, las que están allí, tienen mucha experiencia de esto, de lo que es participación democrática en la gestión del gobierno de la ciudad, aun cuando hay experiencia por la Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal. Hay experiencia de esto, ¿verdad? Pero, y por eso, pues, no me ha dejado de costar un poquitito más el insistir sobre que los poderes y órganos autónomos de la Ciudad de México garantizarán, los poderes y los órganos autónomos garantizarán la democracia participativa, entendida como el derecho de los ciudadanos, ciudadanas y habitantes de la ciudad a intervenir y participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno, y que para esa garantía, porque se trata de una garantía fundamental de participación democrática en una sociedad democrática, que es lo que queremos, para esa garantía, pues hay que diseñar las instituciones y los instrumentos necesarios, ¿verdad? Entonces, y solamente para mostrarles, ¿verdad?, cómo lo que estoy expresándoles, sí corresponde, por lo menos en buena parte, a lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Que no vayan a pensar
que todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿verdad? Realmente hemos tenido que establecer mesas de trabajo y en los plenarios hemos tenido que debatir y discutir, ¿verdad? Todavía hay quienes insisten en una posición minimalista, ¿no? Sobre todo personas muy capaces, ciertamente, pero que vienen del mundo de los abogados, ¿verdad? Que ahí pues quieren todo pues reducirlo simplemente a referencias formales. Hemos dicho que no nos podemos limitar simple y sencillamente a referencias de derecho constitucional formales, porque de esa manera decepcionaríamos a buena parte de la ciudadanía, se decepcionaría buena parte de la ciudadanía, ¿verdad? Que espera que la Constitución sea también como su bitácora de vida y su bitácora de acción, sin caer en poner en la Constitución todo, ¿verdad? Cosas que pueden ir a leyes generales, pero que sí no tiene que ser una Constitución puramente formal, sino que tiene que ser como un instrumento que le dé identidad a los habitantes de la ciudad, que los ciudadanice, ¿no? Y que además les sirva como un instrumento que guíe su vida y su acción. Por ejemplo, cuando se habla del derecho a la autodeterminación personal, solamente un ejemplo, ¿no? Se dice, toda persona tiene derecho a la autodeterminación, al ejercicio de su libertad, orientación y preferencia sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la elección de su identidad cultural, a la asociación afectiva con quien decida, entre personas con plena conciencia, a disponer de su propio cuerpo y a decidir una muerte con dignidad. Bueno, yo no sé qué vayan a hacer los legisladores que lleguen a la constituyente que sean conservadores. Es posible que este tipo de determinaciones pues la objeten, pero no por eso nosotros vamos a dejar de consignarlas y no vamos a asumir un principio de regresividad. Otro tema, toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre su sexualidad, con quién compartirla y ejercerla con el debido respeto a los derechos de las demás personas, a manifestar públicamente sus afectos, a una vida libre de violencia sexual, a la educación integral, a los servicios de salud, a la información completa, científica y laica sobre su sexualidad. Tengo que decir que entre los principios constitucionales que se han asumido desde el principio, pues está desde luego lo que debe de estar en toda constitución contemporánea, que es el principio de la laicidad. Y otro tema, por ejemplo, toda persona tiene derecho a la libertad reproductiva, a fundar o no una familia, a la planificación familiar libre, responsable, informada y saludable. Queda prohibida y sancionada toda práctica que menoscabe el libre desarrollo físico y psicológico de las personas. Para terminar, por ejemplo, es nada más para darles así como una asomadita, ¿verdad? Una probadita para decirles que compartimos muchos de los que estamos allí, muchas de las consideraciones y reflexiones que ustedes hacen, las compartimos y tratamos de alguna manera pues de traducirlas en lo que establecemos como contenido democrático.
y democrático participativo en lo que debe de ser la Constitución. Solamente lo siguiente: todas las autoridades de la ciudad están obligadas a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos reconocidos por esta Constitución, los instrumentos y la jurisprudencia internacionales. Las instancias del gobierno de la ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, eso ya para la parte de régimen, ¿verdad?, procedimientos y mecanismos para la garantía de los derechos. Y toda persona podrá denunciar ante las autoridades competentes, ahí puede ser el tribunal administrativo, se ha hablado de un tribunal contencioso administrativo, se ha hablado también de algo que ya existe en el estado de Veracruz, que es una especie tribunal especial de amparo, ¿no?, para exigir judicialmente derechos humanos, algo que ya existe semejante en Colombia, ¿no? Se ha estado hablando de eso, todavía no se concreta, pero ya se ha estado hablando que se requiere un tribunal de garantía judicial de las personas que ven violentadas sus derechos humanos, ¿no? Toda persona podrá denunciar ante las autoridades competentes. Y bueno, y con eso ya me callo, la violación de los derechos y garantías será sancionada e implicará la restitución obligatoria de los mismos cuando éste sea materialmente posible, así como la reparación integral en cualquier caso que contemple medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de acuerdo con lo previsto por la ley. Bueno, sobre el tema de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es un tema que no se ha todavía puesto. Sí debo decir que tuvimos ya hace algunas sesiones la visita de su actual presidenta, pero pues ella no hizo ninguna propuesta para la elaboración de la Constitución, lamentablemente, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el DF, pues sí tenemos ya una propuesta, ¿no?, para ser considerada en algún momento. Tengo que ser honesto, tengo que hablar todavía sobre esto con la coordinación del grupo, que no dejemos el tema de derechos humanos sin hablar de esta reforma de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que esté también introducida en la Constitución. Perdón si me pasé. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Quiero ahora dar la palabra a Marta Tagle, quien ha sido militante del Partido Convergencia desde su fundación, ahora Movimiento Ciudadano. Fue diputada federal por la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados, secretaria de la Comisión de Equidad y Género, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Fortalecimiento del Federalismo, así como del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, actualmente senadora ciudadana. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias primero por la invitación, Manuel, a todos los que hicieron posible que esté yo esta mañana acá, porque me parece muy importante tener este tipo de procesos para hablar de la visión de ciudad que tenemos, porque me parece que más allá de la Constitución, lo que está en juego es la ciudad que queremos. Y lo que se puede ver además en este grupo es que a pesar de la diversidad que implica esta ciudad,
tenemos muchas coincidencias de lo que debería de ser o de lo que se debería de constituir esta Ciudad de México. Y me parece además también que a pesar del proceso, y quisiera empezar por eso, que buscó hacer algo meramente formal y constituido, partir de algo constituido, debemos alzar la mira e ir hacia algo más, que es precisamente lo que implica un proceso constituyente. Un proceso constituyente habla de refrendar un pacto social que me parece que efectivamente dentro de quienes diseñaron esta reforma no está dentro de sus objetivos. Y por eso, primero empezaría por decir, y con respecto a lo que dijo el doctor Jesús Rodríguez, que si bien a lo mejor no se puede decir que no es un proceso democrático, hemos insistido desde diferentes espacios que sí es un proceso que violenta la vocación democrática de la Ciudad de México. La Ciudad de México y lo que significa y lo que es hoy ha sido gracias a sus ciudadanos y ciudadanas. Han sido los ciudadanos los que han puesto al centro de la discusión la conquista de estos derechos que no nos los ha dado la clase política, y se los digo yo que vengo del Senado. O sea, no ha sido la clase política la que ha hecho posible el reconocimiento de los derechos, sino particularmente en la Ciudad de México ha sido la ciudadanía que diferentes formas de organización, movimientos sociales, urbano-populares han construido ciudad, han construido derechos, y este proceso constituyente sin duda traiciona esa vocación democrática de la ciudadanía al estar diseñada simple y sencillamente como un reparto de la partidocracia sobre poderes constituidos para buscar tener la formalidad de algo largamente esperado y trabajado por la ciudadanía, que es contar con nuestra propia Constitución. Entonces, por eso no nos extrañe que la ciudadanía no esté involucrada o no se siente involucrada en este proceso, y que tan pocas muestras de participación en el proceso, por ejemplo, de firmas de independientes, cuando también los independientes hay muchos esfuerzos por capturarlos desde esta clase política, no esté participando, e incluso las proyecciones de votación para la constituyente se hablan como muy bajas, ¿no? Y no es por falta de interés de la ciudadanía, fue diseñada de esa manera, fue diseñado para que la ciudadanía no participe, fue diseñado para que los poderes constituidos tomen decisiones sobre la Ciudad de México y no sea la ciudadanía la que participe. Sin embargo, en este proceso, y me parece muy importante poder hoy participar en el tema de derechos humanos, es también precisamente la visión desde la cual se va a abordar en la Constitución, en el proyecto de Constitución, la visión de los derechos humanos. ¿Y por qué quiero recalcar en que hablo del proyecto de Constitución? Porque creo, y los que estamos aquí podemos coincidir en que la integración del grupo redactor, que aunque aquí Miguel Concha ha insistido que es meramente un grupo técnico y de escribanos, a nosotros nos parece que este grupo de redactor haya quedado integrado con las personas que quedó integrado, porque por lo menos a varios nos da como la confianza de que esa visión ciudadana y progresista estará inscrita en ese proyecto de Constitución que todavía deberá presentar el Ejecutivo de la Ciudad de México y pasará por un proceso constituyente. Pero si iniciamos desde un proyecto que vaya hacia los máximos, que no esté partiendo de mínimos, será más difícil y tendrá un costo político mayor quererlo bajar de ahí. Es decir, si en la Constitución en el proyecto de Constitución quedan establecidos los más altos estándares en materia de derechos humanos, difícilmente, o tendrá un mayor peso político quien quiera bajarlos de ese nivel. Y por eso me parece importante además hacer hincapié, porque ha habido esta discusión jurídica. Yo tampoco soy abogada, pero me tengo que entender el lenguaje de los abogados estando en el Senado, pero esta discusión que se ha dado entre el límite que tenemos, hasta dónde queremos llevar esta Constitución. Y dicen, es que el artículo 122 de la reforma política marca muy bien los límites de hasta dónde puede ir este proyecto, cuál puede ser el proceso de elección de la constituyente y después de tener la Constitución como tal, ¿no? Ahí quedó establecido. Pero también en la Constitución General de la República tenemos el artículo 1 constitucional.
que nos marca los más altos estándares en materia de derechos humanos. O sea, me parece que no solamente se trata de ir solamente a lo alcanzado en materia de derechos humanos, o sea, no solamente establecer en la nueva Constitución lo alcanzado y lo que queda en la Constitución General en materia de derechos humanos a nivel enunciativo, sino justamente a raíz de ese artículo del primero constitucional, tomar la base para más bien irnos hacia un asunto de que el único control que tenga esta nueva Constitución sea el de convencionalidad. O sea, ir más allá de la propia Constitución. El artículo primero nos abre las puertas a buscar en las convenciones que existen, que han sido ratificadas por nuestro país, cuáles son precisamente estos derechos que han sido reconocidos y consagrados. Y sí, sin duda, dejar mecanismos muy claros para conservar, entre otras cosas, pues el principio de no regresividad de los derechos humanos. Lo que se ha dicho acá por parte de Miguel Concha no es una discusión ajena, o sea, sí habrá, después de que se presente el proyecto, grupos conservadores que quieran regresarse en esos derechos, pero por eso me parece fundamental lo que también planteaba el doctor Jesús Rodríguez en el sentido de llevar a la Constitución estos derechos de tercera generación reconocidos ya en leyes de la Ciudad de México, a consagrarlos en la Constitución, pero insisto, llevarlos ahí al proyecto implicará que quien quiera bajarlos también tendrá que decirlo clara y abiertamente. Y en este tema, hablando de la integralidad de los derechos humanos, de todos los principios que deben de conservar los derechos humanos, siempre hablamos de la universalidad, de la interdependencia, de la indivisibilidad. Me gustaría incluso hablar de otras características que justamente se han ido ganando con este avance en materia de derechos humanos a nivel mundial. En el sentido de que también se busque que estos derechos humanos contengan integralidad, ¿no? Que tengan en cuenta derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, y que llevemos ese reconocimiento de derechos humanos de tercera generación hasta la Constitución, también que estos derechos humanos tengan un ingrediente fundamental para garantizar la participación ciudadana. Creo que en todo lo que se ha venido conquistando a lo largo de los años en la Ciudad de México, el gran déficit que tenemos, la gran deuda que se tiene con la ciudadanía, o incluso ha sido un poco la propia intención del régimen, es no garantizar una participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana fuertes que la ciudadanía ha venido buscando por diferentes maneras, pero desde la institucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana se ha venido justamente, también lo que decía el doctor Rodríguez, operando vía políticas de cooptación, corporativistas, etcétera, y necesitamos generar dentro de la Constitución mecanismos de participación ciudadana, y a eso, ahí voy, quizá el proceso, la discusión que ya Miguel Concha mencionaba, que no se podrá considerar como un mecanismo para la ratificación de esta Constitución del referéndum. En el contenido de la Constitución sí debe de quedar claramente el referéndum, el plebiscito, pero con mecanismos reales, o sea, no como ha quedado en la Constitución General, que están ahí, pero son prácticamente inaccesibles, o lo que nos pasó, por ejemplo, con el tema esto de la pregunta que se podría hacer de consulta a la ciudadanía en las elecciones, que pasó por la Suprema Corte y que a pesar de todas las firmas simple y sencillamente echaron para atrás. O sea, ¿cómo dejar estas posibilidades de mecanismos de participación ciudadana que sean viables? No que pongamos requisitos como a los candidatos independientes que lo hacen prácticamente inviable, o que hacen que solamente por mecanismos precisamente de corporativos puedan funcionar. Y otro tema, por ejemplo, que nunca tomamos como parte de los derechos humanos, pero que debe de considerarse de los derechos humanos dentro de estos mecanismos, es el asunto de la rendición de cuentas y revocación de mandato. Tenemos que dar la discusión seria sobre la revocación del mandato y
yo lo que comento es, hay visiones a favor y en contra sobre la posibilidad de la revocación de mandato, pero entonces demos esta discusión sobre la posibilidad de que la ciudadanía tenga como un mecanismo más de control la posibilidad de revocar el mandato a sus gobernantes. Y sin duda me parece me agrada mucho escuchar los ejemplos que hacia el final da Miguel Concha, porque habla de varios aspectos de lo que está quedando en el proyecto. Esta posibilidad de llevar a la letra estas libertades y derechos humanos redactados de la manera más amplia posible, y cuando lo escuchaba leerlas decía, bueno, suena muy padre tener todas estas libertades como ciudadana, pero ¿quién me las va a garantizar? Y cuando lo escucho ya leer las garantías de exigibilidad y justiciabilidad, me quedo un poco más tranquila. Ojalá esas queden perfectamente bien pues consensadas, porque me parece que el garantizarte todos estos derechos y libertades ciudadanas, a decidir sobre tu cuerpo, a la libre desarrollo de tu personalidad, a tu libertad de conciencia, o sea, todas las que ha ido enumerando, es fundamental dejarlas claramente, explícitamente establecidas en la Constitución, lo que sin duda haría de la Constitución de la Ciudad de México una de las mejores constituciones por estar estableciendo este derecho de las libertades, pero también que quede muy claro a quién le corresponde garantizar esas libertades. O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando se habló de la interrupción legal del embarazo como una política pública, o sea, no solamente fue despenalizar el aborto, sino además a quien le tocaba garantizar, y se establecieron una serie de servicios de salud públicos para poder garantizar. Y así sí nos vamos con cada una de estas libertades. O sea, no solamente se trata de dejarlas de manera enunciada, sino claramente establecido dónde, cómo y quién le corresponde. Y por eso también me parece muy importante lo que decía la doctora Pilar Berrios. Necesitamos fortalecer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y con eso quiero concluir. Es necesario, no esperando que nos llegue una propuesta de la propia Comisión de Derechos Humanos, porque justo si no llega una propuesta al grupo redactor es porque habla de la debilidad en la que está metida la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? No es la comisión que quisiéramos de Derechos Humanos, no estemos esperando que de ellos venga una propuesta, pero quienes han estado en todo este mecanismo y proceso de tener un órgano como pues es importante que desde ahí venga la propuesta de cómo fortalecer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque sin duda dentro de todos estos mecanismos que nos puedan permitir garantizar los derechos humanos, hacerlos exigibles y justiciables, la Comisión de Derechos Humanos debe de salir del monopolio del poder, de que esté sujeta a quien designe la titular o el titular, y que realmente pueda gozar de una autonomía que hasta hoy en nuestro país ni la Comisión Nacional ni ninguna de las comisiones estatales goza, además de ampliar sus facultades. Entonces, en eso me sumaría por completo a la propuesta que ha hecho la doctora Pilar Berrios, y nuevamente agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Marta. Quiero dar ahora la palabra a Jimena Andión, quien es experta en temas de derechos sexuales y acceso a la salud reproductiva. Es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Desde 2012 es presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y actualmente es directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la UAM por la invitación, especialmente a Pilar y a Manuel. Y bueno, enhorabuena por estos diálogos que me parecen fundamentales. Yo coincido con lo que ya se señalaba en términos de las debilidades, en términos democráticos de la composición de la Asamblea Constituyente. Y lo único que quisiera abonar también a esa discusión, siendo también autocríticos, es que cuando Marta hablaba de la poca importancia que la ciudadanía le está dando al tema de la nueva Constitución, me parece que ni desde el gobierno, ni desde las organizaciones, ni desde la academia hemos podido explicar suficientemente bien a la ciudadanía por qué le tiene que importar.
O sea, ¿por qué le tiene que importar a la ciudadanía un proceso de constitución? Para muchos fue un cambio de nombre, porque mucho el gobierno a eso le puso mucha atención, y en realidad creo que no se ha entendido bien la relevancia que tiene este proceso, y creo que ahí hay todo un trabajo que todavía se tiene que hacer. Y en términos de mis comentarios, lo bueno y lo malo de ser la última es que ya se dijo casi todo, pero quiero reafirmar algunas cosas que ya se mencionaron y poner también otras en el debate. Primero quisiera decir que me parece que cuando hablamos de la inclusión de los derechos humanos en la Constitución, y como ya se ha señalado, es tanto una parte sustantiva de los contenidos de los derechos y cómo se van a plasmar en el texto constitucional, como una parte procedimental en términos de cómo los mecanismos que queden establecidos en la Constitución, tanto de exigibilidad como de participación ciudadana, de elaboración de políticas públicas, pues van a estar acordes con estos principios de no discriminación, de transparencia, de participación significativa de la ciudadanía, que son fundamentales cuando pensamos en todos los procedimientos que tienen que quedar establecidos en esa Constitución. Los principios de derechos humanos de la Constitución ya se mencionaron. Yo solo quisiera recalcar tres cosas. Uno es el tema de la progresividad y la no regresividad, que me parece que tiene que ser el eje fundamental de las discusiones que se den tanto en el grupo redactor como en la Asamblea Constituyente, por los derechos que ya han sido conquistados para la Ciudad de México, y también pensando en lo que ya se señalaba de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que lo que establece es que los derechos que están contenidos en los tratados internacionales son parte de la Constitución. Entonces creo que ese tiene que ser el estándar más alto bajo el cual se hagan todas las discusiones de este texto constitucional. Me parece que otro punto importante ahí que mencionaba también Pilar, en términos del principio de no discriminación, yo sí soy de la idea de que tienen que quedar establecidas, aunque sea una lista larga, las categorías prohibidas de discriminación. Y creo que, porque si no se mencionan y si no se visibilizan, pues entonces no se ven las discriminaciones. Entonces creo que tienen que quedar establecidas, aunque sea una lista infinitamente larga, y también con una apertura para que otras categorías que no estén mencionadas se puedan aunar. Y yo solo en lo que ya se mencionó, y me parece muy interesante lo que ya mencionaba don Miguel, de que las categorías de no discriminación por motivos de orientación sexual, por identidad de género, queden establecidas. La otra que quizás habría que considerar que se ha estado trabajando es el tema de diversidad corporal, que eso tiene que ver, por ejemplo, con las personas que son intersexuales, es decir, las personas que no son ni hombres ni mujeres biológicamente, y que muchas veces son discriminadas y que no entran ni dentro de la identidad de género ni dentro de la orientación sexual, y por eso se ha empezado a hablar de la categoría de diversidad corporal. Y en ese sentido, otra cuestión que me parece fundamental es el estatus de salud, que también es algo que a veces se deja de lado y por lo que las personas sufren mucha discriminación. En términos del concepto de igualdad, me parece que esta Constitución tiene que recoger el concepto de igualdad sustantiva, que va mucho más allá del concepto de igualdad formal, y establece la igualdad en el ejercicio de los derechos, en la posibilidad de ejercerlos. Y eso obliga a las autoridades y al Estado a establecer cierto tipo de acciones para asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Y ahí me voy a referir a otra cuestión que me parece fundamental que quede establecida en el texto constitucional y que ya está establecida de alguna manera también en la Constitución Federal, y es el tema de las medidas especiales de carácter temporal, que se conocen más comúnmente como acciones afirmativas, que son estas medidas que de manera temporal lo que tratan son de cerrar estas brechas de desigualdad. Puede ser entre hombres y mujeres, pero también puede ser entre otros sectores de la población que han sufrido y estado en situaciones de discriminación. Eso me parece fundamental que quede establecido. Ya se habló también del control de convencionalidad y constitucionalidad de los tres poderes, y yo coincidiría con el doctor Cepeda que es importante que quede otra vez reafirmado en esta Constitución. En términos de los derechos, solo tres cosas que me parece importante. Una es, ya se habló, el texto constitucional federal habla de la educación en derechos humanos como un eje fundamental y rector de la educación. Me parece que eso tiene que quedar otra vez reafirmado en el texto constitucional, y también hablaba ya don Miguel del tema de la educación integral en la sexualidad, que es un eje fundamental también que tiene que quedar establecido. Y la otra cosa que, haciendo reflejo y espejo de lo que dice la Constitución Federal y también que sucedió tras la reforma constitucional, aunque no haya sucedido en la realidad, es el establecimiento de que el eje rector del sistema penitenciario tienen que ser los derechos humanos.
y que en ese sentido todo el sistema penitenciario tiene que ir orientado a la reinserción social de las personas. Y creo que ese es un aspecto fundamental que muchas veces no se aborda y que me parece que es fundamental que quede establecido. Y en términos de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de los económicos y sociales, yo diría que hay ya también a nivel internacional una serie de estándares en términos de cómo tienen que ser los servicios que se proporcionen para garantizar estos derechos que deberían de quedar establecidos. Y hay 4 categorías o elementos que ya están muy consagrados a nivel internacional, y es que los servicios deben ser aceptables, deben estar disponibles, deben ser accesibles geográfica, física y económicamente, y deben de ser de calidad. Y me parece que no partiendo de una construcción minimalista de la Constitución, estos 4 elementos le dan mucho contenido a los derechos económicos y sociales y debería de quedar establecido en la Constitución. La obligación de reparar el daño ya la estableció también el doctor Cepeda, solo decir que también la obligación de prevenir, investigar y sancionar deben acompañar esas obligaciones. Hablar de familias en plural es fundamental para esta Constitución. También diría el derecho a la identidad de género y a la identidad cultural, que ya también se abordaba. Felicito también ya, y me parece muy bien que el texto, por lo menos del grupo redactor, como lo leyó don Miguel, ya consagra el tema de la libertad, autonomía reproductiva, porque justo de la autonomía reproductiva de las mujeres, que ya también está garantizada en la Constitución Federal en el artículo 4, pues se desprende el derecho de las mujeres y las familias a los anticonceptivos, pero también a la interrupción legal del embarazo y a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su reproducción. Entonces, me parece que este derecho consagrado tiene que estar claramente establecido. También otro elemento fundamental que también ya hemos abordado en otros foros es que esta Constitución pueda garantizar la paridad en las listas para todos los cargos de elección popular. Si bien recuerdan, el artículo 41 de la Constitución Federal ya garantiza la paridad, pero solo garantiza la paridad para los poderes legislativos, aunque a nivel de las decisiones del Tribunal Electoral se ha avanzado, y también en algunos estados, en garantizar la paridad horizontal a nivel también de los municipios. Entonces, me parece que es para la ciudad una oportunidad de garantizar la paridad en todos los cargos de elección popular, e incluso ir más allá y decir la paridad en la composición de todo el Poder Ejecutivo, de cómo quede el Poder Ejecutivo a nivel local. Y finalmente, 2 cosas más. Una es, sería importante garantizar alguna referencia respecto del tema de la valoración del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidado que realizan principalmente las mujeres. Es un aspecto fundamental, no reconocido y no valorado, que ya las cuentas del INEGI relatan que es más del 20%, representa más del 20% del Producto Interno Bruto, y me parece que una referencia a este trabajo y en ese sentido a la obligación del Estado y del mercado de proveer servicios, infraestructura y garantizar condiciones laborales que permitan la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados es fundamental que quede reflejado en la Constitución. Y finalmente, el reconocimiento del trabajo de las trabajadoras del hogar. Y solo cerraría con el tema de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, supongo. Ya se habló de la necesidad de que quede claramente establecida los canales formales de participación de la ciudadanía en la elección de la persona que esté presidiendo esta comisión. Ya se habló de el bastante lamentable proceso que hubo, la falta de transparencia por parte de la Asamblea Legislativa en el pasado proceso de elección de la presidencia de la comisión, y creo que es fundamental tanto que se quede establecido que tiene que ser un perfil adecuado de una persona comprometida con los derechos humanos, que tenga experiencia demostrada y probada en el campo, y al mismo tiempo este proceso abierto de consulta con la ciudadanía, pero donde la consulta que se haga tenga incidencia en las personas que se seleccionan para este puesto, y que realmente el proceso sea transparente. Aún del proceso pasado no conocemos cuáles son las calificaciones de quienes quedaron, por qué quedaron así establecidos los lugares y por qué quedó electa la persona que quedó electa. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer. Yo coincido con Pilar en el tema de
ampliar las facultades de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que pueda presentar ciertas acciones de inconstitucionalidad y otro tipo de recursos. A mí me preocupa un poco la ampliación. Yo diría, si hay que ampliarlo, yo tendría cuidado. Lo que decías de ampliarlo incluso al tema de bancario, por ejemplo, yo creo que hay que pensarlo bien. A mí me parece que darle además ahorita a la comisión funciones para vigilar de manera directa lo que hacen los entes privados, yo no sé si es ampliar demasiado y además desdibujar las obligaciones del Estado en esa materia. Entonces, no sé, yo creo que es una discusión súper interesante que hay que tener, pero yo creo que hay que realmente pensar cuál es el tipo de órgano que queremos y tener nada más cuidado en no ampliar demasiado y entonces que sea una comisión que sea incapaz de abarcar y de realmente poner el foco donde hay que poner. Y yo con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Quiero agradecer a los 5 panelistas sus comentarios, la exposición que han hecho al tema y voy a abrir muy brevemente a una serie de preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Me han llegado por escrito un conjunto de preguntas y bueno, voy a leerlas. La primera es para Miguel Concha y la pregunta es si existe algún compromiso formal o informal de que los 40 diputados que designará el Ejecutivo defenderán el proyecto de Constitución que están elaborando ahora, o qué pasará si cada grupo parlamentario del constituyente lleva un proyecto de Constitución propio. No, que yo sepa, no hay ningún compromiso ni formal ni informal, ¿no? Nosotros esperamos que sea el propio jefe de gobierno quien es el autorizado por la reforma a presentar la iniciativa de constitución, pues sea él el que en primer lugar apruebe el trabajo que hemos estado realizando desde el mes de febrero y hasta el mes de junio, ¿no? Y después, pues que la presente y la defienda, ¿verdad? Sabemos que pues hay 6 que él va a designar directamente, ¿no? Sabemos que bueno, habrá otros diputados, diputadas que accedan a la Asamblea Constituyente por algunos de los partidos que tienen derecho a participar, que la conozcan, la aprecian, la aprecien y también pues la defiendan, porque ciertamente habrá otros partidos que sabemos pues no son progresistas. Nosotros queremos una constitución incluyente, progresista, no regresiva, garantista, ¿no? Que haga eco a las expectativas, aunque no explícitamente mostrada por toda la ciudadanía, pues sí por grupos de ciudadanos informados, reflexivos, propositivos, participativos, y que bueno, lucharán por digamos, otro tipo de visión, que es la que le estamos sugiriendo al jefe de gobierno que este documento tenga, ¿no? Pero no, yo insistía en que somos un cuerpo técnico sin dejar de ser efectivamente pues un cuerpo que tiene una visión progresista de la ciudad, que conoce, muchos de los que estamos ahí, pues por lo menos conocemos algo y tenemos experiencia del tema de derechos humanos y hemos tenido que aprender cuestiones jurídicas por la defensa y promoción de los derechos humanos. Otros son abogados y entonces, pero no hay, hasta la fecha no hay ningún compromiso ni formal ni informal, sino con nosotros mismos y con el jefe de gobierno. Gracias, Miguel. Tengo otra pregunta para ti de Manuel Canto. Espero leerla bien. Señala Manuel que le preocupa un avance, o que le parece más bien un avance de los derechos que se hayan estructurado en función del derecho a la ciudad, pero que le preocupa mucho que se quede en lo enunciativo y no contengan criterios de orientación para las políticas públicas.
la ausencia del derecho al desarrollo y excluir el tema del derecho social, que había sido una de las principales conquistas de la ciudadanía. Sí, pero yo comparto plenamente lo que dice Manuel, ¿verdad? Y ciertamente creo que por lo menos en parte está asumido en el documento de trabajo sobre derechos sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y después en el documento sobre derechos económicos, ¿no? Y pues yo creo que de alguna manera esta inquietud de Manuel y también de lo que decía Marta sobre la igual importancia de este tipo de derechos, ¿no? Malamente llamados derechos de segunda generación para quitarles importancia cuando tiene la misma importancia que cualquier derecho humano, o derechos difusos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les llaman derechos difusos, por no decir confusos? Lo cual vicia precisamente en la parte de régimen, vicia su exigibilidad y su justiciabilidad, ¿no? Entonces, no, nosotros no hemos querido plantearlos así, como derechos difusos y menos confusos, sino tratar realmente de precisarlos con esos criterios que dice de aceptables, disponibles y de calidad, como dice Jimena, ¿no? Que estos derechos deben tener esas características de ser aceptables, disponibles y de calidad, ¿no? Bueno, vamos a ver si la tarea que hacemos es completa, ¿no? Como decía Porfirio Muñoz Ledo el día de ayer, ¿no? No hay ninguna constitución que sea perfecta, la más avanzada, ¿verdad? Se tiende a que se tengan los más altos estándares, ciertamente, de cumplimiento. Estoy de acuerdo que tienen que ser, como dice Jimena, los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, el artículo 1, el control de convencionalidad, ¿verdad? Pero pues, no sé si entendí bien la pregunta. Gracias, Miguel. Tengo dos preguntas para Marta. La primera dice, ¿sería prudente establecer la reelección como mecanismo de rendición de cuentas? Y la segunda nos dice, en la actual ley de participación ciudadana ya existen mecanismos como la revocación del mandato, rendición de cuentas, plebiscito, consulta ciudadana. ¿Cuál es la debilidad actual de esta ley y cómo se fortalecería ante la nueva Constitución? Bueno, me parece que en esta nueva diseño de la Constitución sí habrá que dar una importante discusión sobre el tema de la reelección. Al final de cuentas, a nivel de la Constitución Federal ya está considerado y formalmente no ha entrado en operación, sino será empezar a entrar hasta el 2018. Un tema que fue el eje, creo que uno de los ejes centrales de la Constitución de 1917 fue precisamente la no reelección. Y me parecería importante ver a estas alturas si el tema de la reelección, por una parte, puede ayudar precisamente a este ejercicio de rendición de cuentas, o sea, porque la idea de la reelección, como se planea o se piensa desde un punto de vista de algunas de las personas que están a favor de la reelección, es que puede ser un mecanismo de rendición de cuentas, es decir, solo aquellos que hayan hecho bien su trabajo podrán ser reelectos o la ciudadanía refrendará a través de su voto el que esa persona sea reelecta. Pero como opera el sistema político mexicano, para lo que sirve o para lo que ha servido, porque al final de cuentas, aunque no hay reelección, prácticamente todos se siguen reeligiendo en diferentes periodos y para diferentes espacios, ha servido para que se enquiste un grupo
político en las decisiones. Y eso, y la ciudad, y no digamos el partido del que siempre hablamos, sino en la propia Ciudad de México, hablando de los que gobiernan la Ciudad de México, están en el mismo esquema. Entonces me parece que es un tema que hay que justo analizar a la luz de cómo esto, porque tendría entonces que tener medidas muy claras para evitar que se convierta la reelección en esa posibilidad de seguir enquistando a un grupo político en la toma de decisiones como ha ocurrido hasta ahora. Y por otra parte, el tema de todos estos mecanismos de revocación de mandato, rendición de cuentas y demás, el tema siempre está en las letras chiquitas. Se puede quedar a nivel de la Constitución, pero esto cómo se va a hacer operativo. Y si las condiciones en las que se establecen para que la revocación de mandato, rendición de cuentas, en otros casos incluso es la posibilidad de refrendar el mandato de una persona, está en los requisitos que se le pone. Si esto implica un porcentaje de participación que exija esta revocación del mandato, si se hace de manera obligatoria a determinado tiempo del periodo de gobierno, cuáles van a ser las condiciones. Y esto cambia sin duda muchísimo una posibilidad a la otra, de llevarlo a un grado de hacerlo imposible o llevarlo a un grado también en el que sea ingobernable, es decir, que también por cualquier circunstancia o razón puedas exigir la revocación de mandato. Y entre las reglas, por eso que se tendrán que establecer, también tienen mucho que ver en los mecanismos de cómo se operan, o sea, no solamente lo que queda a nivel de principio, sino en las condiciones que se establecen para que tanto la reelección, la revocación de mandato puedan funcionar, es justamente en cómo se define, y me parece que no será como un objeto de la Constitución, sino de las leyes reglamentarias. Muchas gracias, Marta. Tengo una última pregunta para la doctora Pilar Berrios, que nos dice: la situación actual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal demostró la fragilidad del diseño institucional frente a la clase política. Por tanto, ¿qué sería preferible? ¿Incrementar las atribuciones de la Comisión, diferenciar la función cuasi jurisdiccional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la instancia ciudadanizada de promoción del enfoque de derechos humanos en la planeación y evaluación de las políticas públicas? Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho la mesa, ¿no? Porque creo que la intencionalidad que tuvimos desde el día de ayer es de generar debate, discusión y no de manifestar únicamente acuerdos. Y pues la respuesta frente a esta propuesta de ampliar las atribuciones de la comisión y los diferentes argumentos que he escuchado, me dan cuenta de que al menos el objetivo de provocar, ¿no?, este debate, pues al menos se ha cumplido. Y yo creo que de eso se trata. O sea, cuando Marta Tagle nos dice y nos recuerda que esta discusión en torno a la Constitución es un refrendo pues a un pacto social, es porque tendríamos que estar discutiendo qué ha ocurrido después de algunos años, ¿no? Digamos después del 93, primer plebiscito, en donde ahí no hubo, digamos, permiso gubernamental para hacerlo. La sociedad se organizó y en el 93 lleva a cabo el plebiscito que después de alguna manera se canaliza institucionalmente a través de la reforma del 96, por decirlo así, pero que bueno, una vez que se empieza a canalizar institucionalmente, surgen estos organismos, estas instituciones de carácter ciudadano, y que bueno, hoy día en las discusiones sociológicas, politológicas en el sur, se ha apelado mucho a este proceso de captura, ¿no? Yo no me gusta mucho, pero la pregunta es: ¿qué ha ocurrido con todas estas instituciones que en la década de los años 90, ¿no?, con este boom, de alguna manera, con esta apertura del sistema, se fueron cristalizando en el Instituto Electoral, en las comisiones de derechos humanos y más adelante en otro tipo de instituciones como los institutos de las mujeres, o hoy día
como los institutos que tienen que ver contra la discriminación, el COPRED, etcétera, ¿no? En ese sentido, creo que sí la llamada de atención es decir, ¿necesitamos nuevas instancias o necesitamos recuperar aquellas que se diseñaron, mejoraron? Y creo que lo uno no excluye a lo otro, necesitamos un nuevo andamiaje, pero también de lo ya hecho necesitamos recuperarlo en términos de este control por parte de los poderes, algunos constituidos, otro de los poderes fácticos, pero también de las inercias y de la, digamos, dinámica burocrática administrativa en la que muchas veces caen estos. Entonces, pues más que nada esta propuesta de revisar la situación actual de la comisión en la Ciudad de México es bajo la intención de ver cómo podemos recuperarla. En ese sentido, ¿no?, y ante la pregunta ya de Manuel, lo que diría yo es que a una visión integral de los derechos, pues le correspondería una perspectiva sistémica, pues, del funcionamiento del régimen. Es decir, que la garantía de los derechos, sobre todo los sociales, los colectivos, pues no amerita una sola vía, sino yo diría la suma de las medidas jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales y aquellos que tienen que ver o aquellas que tienen que ver con las políticas públicas. Es decir, celebro esta discusión que Miguel nos habla de en torno a esas experiencias en Colombia sobre un tribunal de amparo, ¿no? Ayer escuchamos a Jorge Fernández cómo también tiene propuestas de abrir, ¿no?, el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no?, porque ahí todavía juez y parte, donde se coloca sin el poder ejecutivo en el poder judicial, hay que visibilizarlo, hay que facilitar su accesibilidad a la ciudadanía. En términos de la Comisión de Derechos Humanos, entiendo las críticas, las asumo, porque yo he dicho en otros espacios que si algo le toca hacer a la comisión es emitir recomendaciones y darle seguimiento, ¿no?, más allá de cursos de capacitación, que está muy bien, hay que promover la cultura de los derechos humanos, ampliarle las atribuciones a estas cuestiones sociales, no es en términos de que pierda, digamos, su naturaleza, sino que en materia de los programas, en materia de las políticas también hay mucha materia para emitir recomendaciones. Y en términos ya de las políticas, así como me hice la pregunta de qué ocurrió o qué ha ocurrido con la Comisión de Derechos Humanos, pues tendríamos que hacernos también la pregunta de qué ha ocurrido con el Comité de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad, el EvaluaDF, quién sabe cómo se habrá de llamar ahora, porque esperemos que no todo se traduzca en un cambio de nombre como nos lo mencionó Jimena, ¿no?, de EvaluaDF, Evalúa de la Ciudad de México, sino qué realmente ha sucedido con esta instancia de evaluación, en donde el paso siguiente era lograr su autonomía y sobre todo una incorporación de metodologías propias. El Evalúa en su momento incorporó el enfoque de derechos humanos mucho antes que Coneval en el ámbito federal. Se empezaron a hacer mediciones muy propias del contexto y mucho de eso se nos quedó en el camino. Un comité de planeación, ayer Enrique Provencio nos decía que medio funciona a veces, ¿no?, se instala de manera retrasada para lo del Programa General de Desarrollo, una vez que se publica, desaparece. Entonces, la pregunta es, ¿cómo recuperar esas instancias ya existentes en el marco de este rediseño institucional, de este fortalecimiento del andamiaje institucional, pero en donde yo digo, hay que generar cosas nuevas, pero también hay que recuperar mucho de lo que ya se han dado? Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, con esta última pregunta quiero cerrar la mesa sobre derechos humanos.
No sin antes agradecer a nuestros panelistas sus comentarios, sus ideas, que nos son de suma importancia para este debate. También quiero invitarlos a nuestra siguiente mesa sobre Derecho a la Ciudad y Desarrollo Urbano y pedirles un aplauso a nuestros panelistas.